Muy buen día, espero que se encuentren bien. El día de hoy en este video vamos a repasar lo que son vectores para poder construir más adelante diagramas de cuerpo libre y entrar a ver precisamente problemas de equilibrio o de la segunda ley de Newton. Entonces vamos a repasar vectores y de manera general pues vamos a tener que un vector o las cantidades vectoriales que vamos a manejar pues tienen tres características, como lo que es dirección, magnitud y sentido. Como podrán darse cuenta, pues la dirección la proporciona el ángulo, el sentido pues es la proyección de la recta que estamos, perdón, es la proyección del segmento de recta que estamos trabajando. Y el módulo o la magnitud es precisamente la distancia que tiene ese segmento de recta. Algo que sí es importante tener acá en cuenta es que ese vector tiene que tener este símbolo de flecha o la AZ, que indica precisamente el sentido del vector. En algunos libros ustedes van a encontrar esta nomenclatura de una letra mayúscula o el símbolo que se le atribuye al vector con una flecha encima, ¿verdad? Esto sería como a manera de recordar ciertas características o de lo que hemos visto sobre vectores. Muy bien, a continuación vamos a estar haciendo algunos ejemplos, sobre todo de las componentes X y Y que tienen estos vectores. Es decir, si nosotros miramos vectores como segmentos de recta en diagonal, por así decirlo, ya que los vectores poseen componentes tanto en X como en Y, de manera horizontal y de manera vertical. Acá, como el vector tiene esta nomenclatura, yo le voy a colocar A sub Y a la componente en Y a lo que tengamos de este punto hacia acá, es decir, la componente en X, no, perdón, en Y es esta, y la componente en X es la horizontal y la vamos a llamar como A sub X. En este caso, porque estamos trabajando con esa nomenclatura. Muy bien, entonces vamos a tomar el siguiente ejemplo para descomponer en sus componentes. Es decir, voy a tomar en cuenta una componente en X que va de aquí del origen, de donde nace ese vector, llamémosle así, hacia acá. Esto sería lo voy a remarcar para que se pueda ver. Esta sería nuestra componente en X y de aquí para acá arriba sería nuestra componente en Y. Como estoy agarrando esta nomenclatura, esto sería A en X y esto sería A en Y. Tengo ángulo, tengo la magnitud del vector, entonces esto yo lo puedo resolver por razones trigonométricas. Y esto sí se hace importante que podamos descomponer en este vector que tenemos acá en sus componentes X y Y. Entonces, recordando un poco de trigonometría o de razones trigonométricas, aquí tenemos 35 grados y acá tenemos 350 newtons. Y lo que queremos es encontrar este cateto, el cateto opuesto a este lado. Como estamos hablando del cateto opuesto, pues yo puedo trabajar con seno, ¿verdad? Seno del ángulo es igual al cateto opuesto partido la hipotenusa. Como la hipotenusa aquí está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, entonces la ecuación para encontrar el opuesto es igual al valor de la hipotenusa por el seno del ángulo. En este caso,
si los valores se encuentran de esta manera, podríamos generalizarlo y decir que para encontrar el cateto en Y, que es el cateto opuesto, es igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. En este caso, la componente A en Y es igual a la magnitud del vector, que es 350 newtons, por el seno de 35 grados. Acá es de tener nosotros una calculadora a la mano. 350 newtons por el seno de 35 es igual a 200.75 newtons. Y esto que está acá es precisamente la componente en Y del vector A. Eso quiere decir que A de Y, o A en Y, es de 275 newtons. Ahora vamos a buscar A en X. Esto es A en Y y esto es A en X. Y A en X es el adyacente, ¿verdad? Nos recordamos de razones trigonométricas y el cateto que está a la par del ángulo precisamente es el cateto adyacente. Entonces, de esto podemos utilizar coseno, ¿cierto? Coseno del ángulo es igual al adyacente por, dividido la hipotenusa. Como la hipotenusa aquí está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y quedaría entonces que el adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Aquí podríamos generalizar, ¿verdad? Y decir que X va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Estas podrían ser como sus ecuaciones, si quisieran como tener ahí algunas ecuaciones para tener a la mano. Y de todo esto pues ya pasamos a la acción de decir que A de en X, o la componente A en X, es igual a la magnitud del vector, que son 350 newtons, por el coseno de 35 grados. A en X sería entonces 350 por el coseno de 35, y eso nos da como resultado 286.70 newtons. Este valor que está acá, A en X, es igual a 286.70 newtons. Esto es algo importante que tenemos que fijarnos, o sí considero importante que nos demos cuenta de lo siguiente. Tanto el cateto AX como el cateto AY, o las componentes X y Y de A, tienen que ser menores a la magnitud del vector, porque estamos trabajando precisamente con la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, y la hipotenusa es el cateto mayor, o el cateto más grande de los tres, ¿verdad? Entonces así es como vamos descomponiendo un vector en sus componentes X y Y. Lo que necesitamos encontrar es su componente en X, o su distancia en X, y lo que implica su distancia en Y, por decirlo de una manera. Muy bien, entonces podemos generalizar estas dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Hasta el momento podríamos decir que X es igual a la magnitud por el coseno del ángulo y que Y es igual a la magnitud por el seno del ángulo. Muy bien, acá
en esta forma de trabajo vamos a considerar las direcciones, o es decir, aquí estoy trabajando hacia la derecha X positivo y hacia arriba Y positivo, hacia abajo Y negativo y hacia la izquierda X negativo. Muy bien, entonces consideremos ahora el siguiente vector. Tenemos un vector cuya magnitud es de 4750 newtons y tenemos un ángulo de 25 grados. Entonces, primero vamos a encontrar la componente en X. En este caso va a ser B en X. Habíamos dicho en el ejemplo anterior que lo íbamos a generalizar y habíamos dicho que X es igual, o ese componente en X es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Entonces, aquí en este caso Bx es igual a la magnitud, que son 4750 newtons, por el coseno de 25 grados. Bx entonces sería 4750 por el coseno de 25. Bx tendría una magnitud de 4304,96 newtons. En dirección hacia la izquierda. Entonces esto lo podríamos dejar como Bx igual a menos 4304,96 newtons, o como 4304,96 newtons a la izquierda, ¿verdad? Aquí va a ir como viendo, es importante hacia dónde van los vectores. Muy bien, y segundo, vamos a encontrar B en Y. Lo que acabamos de hacer en B en X es encontrar precisamente este vector. La componente en X, esto es Bx. Ahora vamos a encontrar By, que es lo que va de aquí para acá. Entonces, habíamos generalizado hace un momento de que Y es igual a la magnitud por el coseno del ángulo, ¿no? Es el seno. Por el seno del ángulo. Esto quiere decir que By es igual a los 4750 voy a borrar bien esto. 4750 newtons por el seno de 25 grados, y la magnitud de By es igual a 2007.44 newtons hacia arriba, o By es igual a más 2007.44 newtons. Y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes ejemplos. Nada más encontrar la componente en X y en Y de los vectores, ¿verdad? Esta proyección aquí vertical que encontramos acá es la magnitud By. Veamos ahora un tercer ejemplo. Tenemos un vector cuya magnitud es de 2000 newtons. Lo tenemos la proyección de esta manera. Por acá vamos a tener, perdón, aquí el vector es C. Este
es el vector C. Esto va a ser C en X y de aquí para abajo va a ser C en Y. Y vamos a hacer lo primero, que va a ser encontrar Cx. Y habíamos dicho que Cx va a ser igual a la magnitud del vector C por el coseno del ángulo. La magnitud es de 2000 newtons por el coseno de 60 grados y la magnitud o la componente en X de C es de 2000 por el coseno de 60 de 1000 newtons. Ahora vamos a encontrar la componente en Y. Y esta componente en Y habíamos dicho que era la magnitud por el seno del ángulo. La componente en Y es entonces los 2000 newtons por el seno de 60 grados, y eso nos da como resultado C en Y es igual a 1732,05 newtons. Esto que está aquí es la proyección horizontal del vector y esto que está aquí es la proyección vertical del vector. Vamos a contemplar el siguiente ejemplo. Tenemos un vector A de 3640 newtons, un ángulo de 18 grados, y lo que vamos a hacer es encontrar su componente en X como su componente en Y. Muy bien, aquí vamos a decir que A en X es igual a los 3640 newtons por el coseno de 18 grados. Podemos decir que la componente en X es de 3640 por el coseno de 18 grados, y esto nos da un total de 3461.85 newtons. Y ahora vamos a encontrar la componente en Y, que es 3640 newtons por el seno de 18 grados. Esa componente de A en Y, o de A, ¿sí?, es igual a 1124.82 newtons. Esta proyección en X es precisamente esta cantidad, y esta proyección en Y es precisamente esta que tenemos por acá. Estas componentes X y Y ocurren cuando el vector está en diagonal, llamémosle así. Tiene características, o mejor dicho, 3, 2, 1. El vector no se encuentra de manera horizontal o de manera vertical, sino que tiene cierta inclinación. Con el hecho que tenga esa cierta inclinación, o que tenga esa inclinación, quiere decir que va a tener componente en X y en Y. Si el vector está completamente horizontal, como en el siguiente ejemplo, pues solo tiene componente en X, es decir, este vector en A es el mismo vector en X. Y en Y no hay, ¿verdad?
no tiene. Incluso si ustedes quisieran hacerlo, esto sería AX igual a los 36 newton por el coseno de, como no hay ningún ángulo, aquí el ángulo es 0. Aquí el ángulo es 0. Coseno de 0 es 1. Por los 36 newtons serían 36 newtons. Y si intentamos buscar la vertical, como AY es igual a 36 newtons por el seno de 0. Seno de 0 es 0 y por la magnitud, pues esto nos va a dar 0, ¿verdad? Por eso es que en el caso de coseno de 0, esto es 1, y para el coseno de 180 grados, que es que el vector esté en esta dirección, esto es menos 1, ¿verdad? Y en el caso de senos, por ejemplo, seno de 0 es igual a 0, y lo mismo ocurre con el seno de 180, esto también se hace 0. Muy bien, ahora vamos a ver qué ocurre cuando los vectores son verticales, ¿verdad? Aquí vamos a tomar en cuenta lo mismo, un vector A de 50 newtons, y la componente en Y, como no tenemos proyección en Y, pues A en X se hace 0 y A en Y es igual a 50 newtons. Pero esto viene de los ángulos que estamos tomando, es decir, aquí tengo yo 90 grados, ¿verdad? Si busco A en X igual a 50 newtons por el coseno de 90, pues coseno de 90 es 0, y 0 por 50, pues todo esto se hace 0. Y en Y quedaría 50 newtons por el seno de 90. Seno de 90 es 1, por 50 nos quedarían 50 newtons. De esto es que podemos generalizarlo y pasar a eso, ¿verdad? Esto solo lo estoy agregando, ¿verdad? Como para que tengan esa noción del por qué cuando tenemos componentes verticales y horizontales, solo se toman precisamente esas componentes, como vertical y como horizontal, ¿verdad? Espero les ayude en algo este video. Igual vamos a estar trabajando y repasando algunos ejemplos y ejercicios este sábado que viene. Espero se encuentren bien, pasen un buen día.